Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a su programa La Nota Jurídica. Llevamos ya desde el año pasado sin subir ningún video a nuestro canal, pero ya nuevamente comenzamos este 2018 con una nueva temporada de nuestro programa. Y para empezar, vamos a hablar de derecho laboral. ¿Qué vamos a hablar de derecho laboral en esta ocasión? Vamos a hablar de prestaciones sociales, de las reglas, como vamos a mencionarlas de manera general, de qué tratan, en qué consisten, y ya próximamente vamos a sacar una serie de videos explicando cómo se liquidan cada una de ellas, porque hablar de la prestación social y su forma de liquidación pues llevaría un trabajo y un tiempo pues muy extenso y sería pues ya muy dispendioso y cansón para compartirlo en un video en YouTube. Entonces vamos a hablar de las prestaciones sociales. Entonces, ¿qué son las prestaciones sociales? Podemos sacar tres características de las prestaciones sociales para identificar y entender en qué consisten o por qué existen o para qué sirven. Entonces, son beneficios y garantías consagradas a favor de los trabajadores para cubrir algunos riesgos que se les presentan. ¿De qué nos puede, cómo entendemos más fácil esta característica? El trabajador recibe como contraprestación directa de su labor un salario, pero a veces ese salario, se puede decir, no es suficiente para solventar las necesidades de cada uno de los trabajadores. Entonces, las prestaciones sociales lo que buscan es que ciertas situaciones de la vida, ciertas vicisitudes, ciertas circunstancias, se le proteja al trabajador para que éste no tenga que sacar de su salario o de su propio bolsillo atender estas situaciones que se le van presentando. Entonces, esto es como una primera finalidad de las prestaciones sociales, ayudarle al trabajador, además de su salario, darle unos beneficios para que en ciertas circunstancias de su vida tenga con qué responder a las dificultades que se le presenten. Otra característica es una contraprestación a cargo del empleador. Las prestaciones sociales siempre están a cargo del empleador. El empleador es el que debe solventar, debe pagar las prestaciones sociales. En él radica la responsabilidad y no en el trabajador. Hablamos de prestaciones sociales para aclarar que no se puede entender que el pago de pensión y el pago de salud es una prestación social, no, esos son propios del sistema de seguridad social integral. Está el sistema de pensiones y el sistema de salud, también de riesgos laborales, pero el de riesgos laborales sí lo paga directamente el trabajador, el empleador, pero el de salud y pensión sí es compartido, pero hay que entender que el pago a pensión y el pago a salud no hace parte de las prestaciones sociales. Ahora, ¿qué otra característica o qué es una prestación social? Tienen origen, ya vimos que son beneficios, pero entonces ¿dónde se originan estos beneficios? Se originan en la ley, en la voluntad del empleador, en un pacto colectivo, en una convención colectiva o en los laudos arbitrales. ¿Qué quiere decir esto? El origen de una prestación social emana de alguna, ¿cómo decirlo?, de algún lugar. Hay unas que emanan de la ley. El Código Sustantivo del Trabajo trae expuestas cuáles son las prestaciones sociales para beneficiar al trabajador. Entonces nos habla de las cesantías, del interés a las cesantías, de las vacaciones, de la prima de servicios, y eso nos los habla la ley. Cuando la ley nos habla de eso es porque abarca para todos los trabajadores. Todos los trabajadores tienen derecho a las prestaciones determinadas por ley. No hay lugar a tratos diferenciales de a unos sí y a unos no. Primero lo había, ahorita lo aclaramos. Pero en estos momentos, todos los trabajadores tienen los mismos beneficios y las mismas prestaciones sociales cuando emanan de la ley. Pero hay unos empleadores o algunas empresas que tienen unas constituidas por voluntad del empleador, porque el mismo empleador quiso dar una prestación social. Por ejemplo, en algunas empresas que en mitad de año y en final de año dan una prima que es denominada extralegal, dan otra prima aparte de la que deben de dar por ley,
eso se puede considerar como una prestación social a favor de los trabajadores. O, por ejemplo, que dan bonos para los hijos de los trabajadores, o que ayudan para conseguir casa o vivienda, apartamento a los trabajadores. Todos esos beneficios que ya es cada empresa en particular los tiene, que no es para todas, sino que cada una los tiene, son o se pueden considerar como prestaciones sociales porque son beneficios que van a ayudar a solventar al trabajador en algunas circunstancias de la vida. Ahora, los pactos colectivos también generan prestaciones sociales. ¿Qué es un pacto colectivo? Los trabajadores los podemos dividir como en dos grupos, si están o no están agrupados. Entonces, los trabajadores que están agrupados o asociados los llamamos trabajadores que hacen parte de un sindicato. Están sindicalizados o hacen parte de un sindicato, agrupados en una asociación sindical. Pero hay trabajadores que no quieren estar agrupados, que no quieren estar asociados a un sindicato. Entonces, cuando un grupo de trabajadores que no hacen parte de un sindicato llegan a un acuerdo con el empleador para solventar alguna necesidad, por ejemplo, una ayuda para conseguir vehículo, para el estudio de sus hijos, y eso se plasma entre ese empleador y esos trabajadores no sindicalizados, lo llamamos pacto colectivo. Entonces, pacto colectivo es cuando hay una decisión entre trabajadores no sindicalizados y el empleador para otorgar un beneficio a los trabajadores. Ahora, las convenciones colectivas sí son entre trabajadores que hacen parte de un sindicato. Cuando un sindicato eleva un pliego de peticiones al empleador y el empleador y el sindicato acuerdan un beneficio para los trabajadores que forman parte del sindicato, estamos hablando de una convención colectiva. Entonces, el pacto o la convención depende de si el trabajador está o no está asociado a una organización sindical. Sin embargo, lo que buscan es solventar o ayudar esas necesidades del trabajador que a veces no son suficientes de sufragar con su salario. Y por último, los pactos arbitrales, que son pues derivados de laudos o de árbitros en un proceso que se lleva a cabo entre trabajadores y el empleador. Entonces, esto es como las características generales de las prestaciones sociales. Son beneficios, recaen directamente en el empleador y tienen su origen en la ley, en la misma voluntad del empleador, en pactos o convenciones colectivas o en decisiones de laudos arbitrales. Ahora, algo muy importante, las prestaciones sociales tienen un tiempo o se les para la liquidación de estas, los años se toman de 360 días y los meses de 30 días. Siempre, toda liquidación que se haga de prestaciones sociales o en materia laboral, el año va a tener 360 días y todos los meses 30 días. Así febrero tenga 28, se hace por 30 días la liquidación. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Toda liquidación en materia laboral se tiene 360 días el año y 30 días la mensualidad. Ahora, esta clasificación que les voy a dar de prestaciones sociales es tomada de la cartilla laboral del EGIS del 2017. Aquí hay que hacer una aclaración. Aquí el EGIS nos mezcla unas prestaciones sociales que denominan que no son propiamente una prestación social, sino que se trata de otros pagos que hace el empleador a favor de los trabajadores. Sin embargo, el sentido del EGIS en esta agrupación que hace es determinar cuándo un pago lo hace el empleador, cuándo un pago lo hacen las entidades del sistema de seguridad social y cuándo el pago o los beneficios son reconocidos por las cajas de compensación. Entonces empecemos por el más corto. A favor del empleado, los beneficios que se derivan de las cajas de compensación son el subsidio familiar y el subsidio de desempleo, esto que es llamado la ley de protección al cesante. Esos se derivan de la caja de compensación. Ahora, ¿cuáles están a cargo del Sistema General de Seguridad Social Integral? La enfermedad común, la maternidad, enfermedad profesional, accidente de trabajo, pensiones en sus varios
tipologías, por llamarlo, de vejez, invalidez y muerte, prestaciones por muerte, atención inicial de urgencias y atención al recién nacido. Esos son beneficios que tiene el trabajador, pero que derivan o que son prestados por las entidades del Sistema General de Seguridad Social Integral. Ahora, ¿en quién el empleador cuáles tiene a su cargo? La prima de servicios, calzado y vestido de labor, auxilio de cesantías, como mecanismo que aplican las cajas de compensación, los intereses sobre la cesantía, el descanso remunerado durante la lactancia, vacaciones y auxilio de transporte. Como les dije, Legis lo que hace es agrupar. Si bien acá hay unos pagos que se hacen al empleado, que no son prestaciones sociales, lo que busca Legis es, de manera más sencilla, resumir cuáles son esas obligaciones del empleador para con los trabajadores. Entonces, ahora sí vamos a determinar, después de lo que hablé, de esta subrogación, que quiero hablarles, que es muy importante. ¿Qué es subrogación de riesgos en materia laboral? Como vimos en el recuadro anterior, el empleador tiene unas obligaciones, el Sistema de Seguridad Social Integral y sus instituciones tienen otras obligaciones a favor del empleador. La subrogación laboral de riesgos, se da cuando el empleador no afilia al empleado, a su trabajador, al Sistema de Seguridad Social Integral. Si le llega a ocurrir una contingencia al trabajador, el empleador deberá asumir directamente toda la atención como si fuera una entidad del Sistema de Seguridad Social Integral. Me explico de mejor manera. Si el empleador mío tiene la obligación de afiliarme a una EPS para todo lo que es las vicisitudes o las situaciones de salud que pueda ocurrirme, si yo llego a enfermarme y voy a la EPS y me dicen que no estoy afiliado por parte de mi empleador, el empleador deberá pagar todos los gastos como si fuera la EPS, como si la EPS me estuviera dando todos los servicios que requiera, los va a tener que asumir el empleador directamente de su bolsillo. De subrogación de riesgos es cuando se desplaza a las entidades de seguridad social integral y le toca al empleador, por su irresponsabilidad, por su falta de diligencia en afiliar a su empleado, en atender esas vicisitudes que se deriven cuando no afilia a sus trabajadores y ellos requieren de atención. Ahora sí, vamos a hablar de cuáles son las prestaciones sociales. Y es un resumen muy corto de cada una de ellas, porque como les dije, en próximos capítulos vamos a enseñar a liquidarlas en ejemplos muy sencillos y videos mucho más cortos pues que estos que dedicamos cada 8 días. Entonces, prima de servicios. ¿Qué es la prima de servicios? La prima de servicios es un beneficio que recibe el empleado, que recibe el trabajador, y consiste en 2 pagos realizados al año, uno el 30 de junio y otro más tardar el 20 de diciembre. Prima de servicios en ley es determinada como el pago que hace el empleador al empleado y le reconoce 15 días de salario por 180 días laborados. Entonces, como tenemos que un año son 360 días, la mitad serían 180, entonces por cada 180 días el empleador me deberá pagar como prima de servicios o a título de prima de servicios 15 días de salario. Pero si el trabajador tiene menos tiempo laborado, entonces se paga a proporción de lo laborado. Entonces, por ejemplo, si una persona empezó a trabajar el 1 de enero y llegó el 30 de junio, se le paga la prima de servicios completa, los 15 días completicos a título de prima de servicios. Pero si empezó a laborar en febrero, hay que hacer la fórmula para determinar cuánto equivale la prima de servicios cuando una persona empieza a trabajar del 1 de febrero al 30 de junio. Porque la regla me dice que por cada 180 días son 15, de enero
al 30 de junio serían 180 días según la forma de cómo se cuentan los días laborales, pero de febrero a junio son menos días. Entonces, sacando la fórmula, sacamos la proporción de lo que nos corresponda como prima de servicios. Ahora, aquí como les dije, ¿cuál es su cuantía? 30 días de salario por año, pero como son pagaderos cada 6 meses, cada semestre, entonces son 15 días por cada 180 días o por cada 6 meses. ¿Cómo se computa el tiempo? Como les había comentado, se paga a proporción. Si se ha laborado el tiempo completo, se le cancelan al trabajador los 15 días a título de prima de servicios. Si ha laborado menos, se debe sacar la fórmula en proporción a lo que haya laborado. ¿A quién se le paga? Eso les decía ahorita. Las primas de servicios primero era cancelada o era obligación de aquel empleador que tenía el carácter de empresa. Solo los empleadores que tenían carácter de empresa tenían derecho a esa prestación social. Con la ley 1788 de 2016, que es una ley muy reciente, que empezó a aplicarse el año inmediatamente anterior, se dijo que las empleadas domésticas, los empleados domésticos tenían derecho a una prima de servicios. Entonces, este año, a final del año pasado, sería la segunda prima de servicios que estarían recibiendo este tipo de empleados. Entonces, ya la universalidad, o podemos decir que la totalidad de trabajadores en Colombia tienen derecho a esta prima de servicios. Durante todo este tiempo atrás, desde el 2016 atrás, desde que comenzó la vigencia del Código Sustantivo del Trabajo, no tenían derecho este tipo de trabajadores. Ahora, ¿cómo se liquida la prima de servicios? Pues la jurisprudencia señala que es por el promedio de vengado, pues lo habíamos dicho, por el promedio. Hay una cosa que depende como lo tomen unos o lo tomen otros. Me explico. La jurisprudencia dice que para sacar la prima de servicios debemos de coger el salario promedio del empleado y hacer la fórmula de cuánto le corresponde. Pero hay otros que dicen que lo que se debe computar es que si el empleado si sacamos un promedio y este es más bajito al último salario que tenga el empleado, pues sería más beneficioso para el empleado sacarle la prima de servicios o sacar la fórmula de cuánto le corresponde con el último salario. Me explico. ¿Por qué hablan de promedio? Porque hay gente que tiene un salario variable. Entonces habría que sumar los salarios y dividirlos entre el número de salarios para sacar ese promedio. Pero si tomamos, dicen otros tratadistas, que si se toma mejor el salario más alto y de ahí se saca la prima de servicios, derivado de que esto es más beneficioso para el trabajador. Esto es un tema académico discutible. Sin embargo, por jurisprudencia, en Colombia se ha sentado que se saca conforme al promedio de vengado por el empleado. Entonces, estas son las características principales de la prima de servicios. Ahora, algo muy importante. El auxilio de transporte se tiene en cuenta para liquidar la prima de servicios cuando el trabajador devenga hasta 2 salarios mínimos. O sea, si un trabajador gana 3 salarios mínimos, el auxilio de transporte, como no le corresponde al empleador, no tiene la obligación de darlo, no se le liquida la prima con el auxilio de transporte. Pero si usted gana hasta 2 salarios, aparte del salario se le debe sumar el auxilio de transporte para liquidar la prima de servicios, lo que hace que le aumente en un poco el valor de la prima a recibir. Ahora, otra prestación social, el calzado vestido de labor. ¿Cuándo se paga? El calzado vestido de labor es una prestación social que busca otorgarle unas herramientas de seguridad al empleado por parte del empleador para el desarrollo de sus actividades, ¿cierto? Y además, pues, porque hay actividades que podríamos decir le gastarían la ropa al trabajador, que es una finalidad también de esta figura, de esta prestación social, y es para no desgastar la misma ropa que el empleado consigue, pues dotémoslo, o que el empleador tenga la obligación de dotarle de una ropa, de un calzado, para el desenvolvimiento de sus labores dentro de la empresa.
Entonces, esta se paga cada 4 meses. Se paga una en abril, otra en agosto y otra en diciembre. ¿En qué días? El 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. El calzado y vestido de labor se debe pagar a la par, más tardar con la prima del segundo semestre, que sería el 20 de diciembre de cada año. ¿Cuál es su cuantía? Pues hablar de cuantía no sería muy propicio, sino que ¿en qué consiste? Consiste en vestido y un calzado conforme o que propenda o que le ayude o que le sirva al empleado a desarrollar sus labores. Y tiene que ser un vestido y un calzado propicio para desenvolver sus tareas diarias como trabajador, dado que si le da de pronto una cosa muy incómoda, antes podría poner en inseguridad al trabajador. Entonces, muy importante, el calzado y vestido debe ser apropiado para desenvolver las actividades propias de las labores del empleado. ¿Cómo se computa el tiempo? Pues para tener derecho al calzado y vestido de labor hay que tener en cuenta que se tiene que haber tenido 3 meses de continuidad en la empresa en la cual se labora. O sea que si yo tengo 2 meses, no me dan calzado y vestido de labor, me lo darían para la próxima asignación que sea. Por ejemplo, si el primer calzado y vestido de labor es el 30 de abril de este año, pero yo entro a trabajar a esa empresa el 1 de marzo, pues yo no apenas llevaría 2 meses, entonces no tiene el empleador la obligación de darme esa ropa, calzado y vestido de labor. Pero para el 31 de agosto de este año, si estoy trabajando todavía con esa empresa, ya tiene obligación el empleador de brindarme el calzado y vestido de labor. Ahora, hay unos trabajadores que no están con ese derecho, que no se les brinda este derecho. ¿Cuáles son? Los accidentales o transitorios. Y es por lógica de la misma contratación. Si usted tiene un trabajador accidental o transitorio, quiere decir que está por algún momento o algo en especial, que en cualquier momento se puede ir. Entonces, por tanto, no había esa obligación. Muy importante, solo el calzado y vestido de labor se le brinda a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Ahora, la Corte Suprema ha en jurisprudencia mencionado que el calzado y vestido de labor, cuando no es cancelado por parte del empleador, digo cancelado, o sea, no es brindado por parte del empleador, puede ser objeto de demanda en indemnización de perjuicios. Algo muy claro que hay que tener, que cuando se va a demandar en materia laboral hay que tener en cuenta que la prescripción de los derechos laborales es de 3 años. O sea que si a mí me deben calzado y vestido de labor y hace 20 años, yo solamente podré cobrar los últimos 3 años, que son los que están habilitados, que son los que estarían habilitados porque no habría lugar a la prescripción. Sin embargo, los de ahí para allá, pues ya sería pues objeto de debate si el empleador no predica o no se excepciona con prescripción. Continuemos. El auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía es un salario al año que se le da al trabajador por su labor. Es un salario al año o proporcional al tiempo trabajado. Si yo trabajé un año, tengo derecho a un salario, pero si trabajé menos, se debe hacer la fórmula en la cual se me permita establecer cuál es la proporción por el tiempo laborado del auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía, hoy les voy a hablar solamente de los sistemas que se manejan. Ya después, como les dije, vamos a tratar este tema de manera más ahondada en unos videos más cortos que vamos a empezar a sacar en los próximos días. Entonces, está el sistema tradicional de cesantías. ¿Cuál es el sistema tradicional? El sistema tradicional es el que existía antes de la ley 100, antes de la ley 50, en la cual a usted nunca se le liquidaba cesantía sino hasta el momento de terminación del contrato. No era el sistema anual, que es el sistema nuevo de cesantías. El sistema anual es que cada año al trabajador se le liquidan las cesantías y se le consignan a un fondo de cesantías. Mientras el sistema antiguo se le liquidaban al momento de la terminación del contrato. Por eso es que en estos momentos no hay
si bien hay indemnizaciones que pueden ser cuantiosas, las de antes eran mucho más grandes, porque si un trabajador había trabajado 30 años en una empresa y se le acababa el contrato, le terminaban, le debían liquidar 30 años de cesantías, y eso era una suma grande de dinero. Cambio ahora, como las cesantías se liquidan anualmente, pues ya es más poco el dinero por este motivo. Entonces las indemnizaciones que uno conocía pues han bajado del monto que primero se veía era exorbitante a cargo de los empleadores. Y por último, el sistema de salario integral, que maneja su propia normatividad en cuanto a esta prestación social. Ahora, el interés sobre la cesantía que está próximo a pagarse se paga a más tardar el 31 de enero de la anualidad siguiente, y este interés a la cesantía está a cargo del empleador y es como la utilidad que el trabajador puede disponer por tener ese ahorro de cesantía. Como las cesantías son consignadas a un fondo y es un ahorro que se le está haciendo por parte del empleador a favor del trabajador, pues todo ahorro tiene un interés. Cuando usted guarda dinero en alguna entidad, pues eso tiene un interés, y lo que busca este interés a las cesantías es darle como esa ganancia por estar en este sistema de cesantías al trabajador. Ese interés es del 12% anual y se paga más tardar el 31 de diciembre de la anualidad siguiente. O sea que el interés de la cesantía del 2017 se estaría pagando a más tardar este 31 de enero de 2018. ¿Cómo se pagan? Ya dije una forma de pagar: el 31 de enero de la anualidad siguiente, si el contrato de trabajo continúa con el empleador. Pero también se debe pagar cuando los saldos se soliciten saldos de cesantía a la fecha de terminación del contrato. Si a mí me terminan el contrato hoy, me deben de cancelar el interés como esté el día de hoy. Cuando se hace liquidación o pago parcial de cesantías, en ese momento me deben de liquidar el interés a la cesantía. ¿Cuándo más? La cesantía acumulada a la fecha de acogerse al salario integral. Si me acojo al salario integral, ahí me liquidan el interés a la cesantía y comienza pues ya un régimen nuevo, que es el de salario integral en cuanto a la cesantía. Y por último, cuando se acojan al nuevo régimen de cesantía. Si yo estoy en el régimen anterior, el régimen tradicional, y me paso al régimen nuevo, al de anualidad de cesantías, en ese momento me liquidan el interés, me liquidan las cesantías, y ya comienza pues el régimen tradicional, que es cada año, y cada 31 de enero me pagarían este interés a la cesantía. Una diferencia muy importante: el interés a la cesantía se le paga directamente al trabajador, mientras el auxilio de cesantía o las cesantías se le cancelan al fondo de cesantías al cual esté afiliado el trabajador. Porque, como sabemos, las cesantías tienen unas destinaciones específicas para ser erogadas o para ser gastadas por parte del trabajador. Entre ellas, las principales son estudio, adquisición de vivienda o mejora de vivienda. Las cesantías no se pueden gastar en lo que quiera, sino que la ley tiene determinadas unas causales para poder hacer uso de ellas. Entonces, el auxilio de cesantía o la cesantía va a un fondo de cesantías, y el interés sí se entrega directamente al trabajador en su nómina, y si tiene pues constancia de nómina, y le van apareciendo pues cuáles son la discriminación, cuánto le correspondió ese 12% de la anualidad anterior. Ahora, hay una sanción que se establece cuando no se cancela la cesantía. Este auxilio, este interés a la cesantía, ¿cuál es esa sanción? El pago de una suma igual a la de los intereses por una sola vez. Entonces, si a mí el interés de la cesantía de este año era 70.000 pesos y no me los cancelaron, la sanción que tiene el empleador es pagarme otros 70.000 pesos, o sea que yo tendría por sanción y por interés a la cesantía la suma de 140.000 pesos. Entonces, este ha sido el tema del día de hoy. Quiero agradecer a STT Sarias, que es una empresa que les recomiendo se comuniquen si tienen necesidades en todo lo que es la organización laboral de su empresa, el sistema de seguridad social en el trabajo, toda esta nueva reglamentación. Una empresa especializada en este sistema de implementación que está el gobierno nacional por medio del Ministerio del Trabajo llevando a cabo durante estos últimos años, y también a Telefrontino, quien damos pues la primicia de estos programas.
Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en nuestros contactos de correo, en nuestro blog pueden visitar las diferentes noticias. En nuestro blog publicamos normas, publicamos jurisprudencia, tratamos de mantenerlo pues actualizado de lo que va pasando poco a poco y que consideramos es de vital importancia y que debemos saber todos. Y recuerden pues que la nota jurídica, Valerios Abogados, estamos para ayudarlos y para asesorarlos en lo que requieran. Muchas gracias por estar con nosotros dentro de 8 días con otro tema de la nota jurídica y gracias por estar en este 2018 conectados a la nota.